Bendiciones. En este momento yo sé que Dios tiene un mensaje direccionado hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Padre Santo, te pedimos en esta noche, Señor amado, que sea usted tomando el control, Señor, que sea usted, Padre Santo, hablándonos y que sea usted sobre todo, Padre, llevándose la gloria y la honra que usted merece, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Los voy a invitar a que tomen su asiento You may be seated. y vamos a estar leyendo Mateo 9 del 35 al 38. Let's go to the book of Matthew, chapter 9, verse 35 through 38. Dice la palabra: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless without a shepherd. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few." Y el título de hoy es Sígueme. And today's title is Follow Me. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Diciendo a los discípulos, sígueme. In the words that our Lord Jesus told his disciples, follow me. ¿Cuántos sabemos que tenemos un llamado? How many of us know that we have a calling? Todos tenemos un llamado, aunque creamos muchas veces que tal vez no lo tenemos, todos tenemos un llamado. We all have a calling, even though there are times where we feel like we don't. Porque Dios nos ha llamado a todos con un propósito. Because God has called all of us with a purpose. Y podemos ver en la Biblia que cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio, And we can see throughout Scripture that when Jesus started his ministry, Él comenzó a llamar discípulos. he started by calling disciples. Y Él comenzó a formar como un grupo, ¿no? And he started forming a group. Un grupo al que le iba a estar enseñando, A group whom he was going to be teaching. un grupo que iba a ver cosas aún de más cerca de parte de nuestro Señor Jesucristo. A group that was going to be able to see things up close from Jesus. Y un grupo que eventualmente iba a ser el que tomara control para poder esparcir el reino de Dios. And this was the group that eventually was going to take over to continue to expand the good news of God. Y yo estaba pensando en estos días cómo reaccionaron los discípulos cuando Dios les hizo el llamado. And today, in these days, I've been reflecting how the disciples reacted when Jesus called them. Porque me pareció muy interesante, ¿verdad? Because I found it very interesting. Podemos ver cuando Él llamó a Pedro y a Andrés, que fueron los primeros que Él llamó. We could see when he called Andrew and Peter, who were the first that he actually called. Vamos a ver Mateo 4 del 18 al 20. Let's go to the book of Matthew 4:18 through 20. Dice la palabra: Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Y estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting net into the lake, for they were fishermen. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. Entonces vemos que estos hombres estaban trabajando, ¿verdad? We could see that these men were working. Ellos estaban haciendo algo. They were actually doing something. Ellos no estaban desocupados ahí, solamente, como dice, viendo las nubes, viendo las mariposas. They weren't without having anything to do, like they say, looking at the clouds or the butterflies. Ellos estaban ocupados. They were actually busy. Sin embargo, cuando Jesús les dijo, síganme, But when Jesus told them, follow me, ellos dejaron lo que ellos estaban haciendo they stopped whatever they were doing
y lo siguieron. and they began to follow him. No pensaron en la pesca, They didn't think about what they were fishing. no pensaron en los pescados que estaban dejando, They weren't thinking about the fish they were leaving behind. no pensaron en absolutamente más nada, simplemente le siguieron. They didn't think about anything else. They simply just followed him. Y vamos a ver más adelante en Mateo 4, del 21 al 22, And let's read Matthew 4:21 and on. otro ejemplo en donde Jesús llama a Juan y a Santiago. This is when Jesus now calls James and John. Y dice, más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes, y Jesús los llamó. Going on from there, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them. Y dejaron enseguida la barca y a su padre, y los siguieron. And immediately they left the boat and their father and followed him. Una vez más, ¿qué estaban haciendo estos hombres? One more time, what were these men doing? Estaban trabajando. They were working. Y ahora podemos ver de que no solamente estaban trabajando, And now we can see that not only were they working, sino que también estaban con su familia, but they were also with their families porque estaban con su papá. because they were with their father. Y aún así, ellos soltaron lo que estaban haciendo And even like that, they dropped everything they were doing y lo siguieron. and they began to follow him. Y si vamos a ver uno más, And let's see another example. en Mateo 9:9. Matthew 9:9. De salirse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. Follow me, he told him. And Matthew got up and followed him. No sé cuántos de ustedes saben lo que hacían los recaudadores de impuestos. Muy similar a lo que se hace hoy en día, ¿verdad? I don't know how many of you guys know what these tax collectors would do. It was very similar to what they do nowadays. Pero en aquellos tiempos, bueno, se les pagaba bastante bien. In those times, they were getting paid really good. Porque los recaudadores de impuestos, pues nadie los quería. And nobody liked the tax collectors. Yo creo que a los que los andan ahí, como quien dice, cobrando, ¿verdad? Que a nadie le gusta. I mean, nobody likes those people that are always charging you, huh? Entonces a los recaudadores de impuestos nadie los quería. So nobody liked the tax collectors. Sin embargo, Mateo cuando vio a Jesús y Jesús le dijo, sígueme, But still, when Matthew saw Jesus and Jesus told him, follow me, él no se puso a pensar en la cantidad de dinero que quizás estaba dejando. he wasn't thinking in the amount of money that he was leaving behind. No pensó en quizás los beneficios que él probablemente tenía por ser un recaudador de impuestos. He didn't think on the benefits that he probably had because he was a tax collector. Y una vez más podemos ver que él estaba trabajando, And one more time, we can see that he was actually working. pero no dudó ni un momento, simplemente siguió a But he Jesús. didn't doubt, he simply just followed Jesus. Y me llamó mucho la atención de la reacción de estos discípulos, And it really grabbed my attention, the reaction of these disciples. porque nosotros somos llamados en diferentes circunstancias en nuestras vidas, ¿no? Because we have all been called in different circumstances of our lives. Quizás algunas veces somos llamados cuando estamos muy ocupados en nuestras vidas. And many times, or sometimes, we are called when we find ourselves very busy in our life. Quizás somos llamados en momentos en los que tal vez no tenemos mucho que hacer, pero estamos entretenidos. Or maybe we were called when maybe we didn't have much to do, but we were still entertained with something else. Pero sin importar lo que estemos haciendo, Dios sabe y conoce lo que nosotros estamos haciendo en ese momento. But regardless of what we were doing, God knows exactly what we were doing in that moment. ¿Y qué reacción tenemos nosotros cuando Jesús nos dice, sígueme? And what is our reaction when Jesus tells us, follow me? Y yo me puse a pensar, ¿por qué para estos hombres fue fácil el tomar la decisión de seguirlo? And I started asking myself, why was it easy for these men to make that decision to follow him? ¿Y por qué para nosotros ahora es muchísimo más difícil el simplemente seguir a And Jesús? why is it harder for us nowadays to follow him? Y me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Será que en esos tiempos, como dicen algunas personas, no había mucho entretenimiento?
And I ask myself, could it be that in those times, like many people say, there wasn't much entertainment? No habían teléfonos, They didn't have phones. no tenían nada que hacer, They didn't have anything to do. pero bueno, los hombres estaban trabajando. But the men were working. Y yo creo que por generaciones siempre hay alguna manera en la que uno se puede entretener, ¿verdad? And I think throughout generations, you always find a way to entertain yourself. Que los tiempos cambian, sí, los tiempos cambian, pero los seres humanos seguimos siendo lo mismo, siempre encontramos con qué entretenernos. Times change, but us human beings, we still remain the same. We look and we find things that entertain us. Pero lo que el Señor me estaba hablando de esa curiosidad, ¿no? De ver la reacción de ellos al ser llamados. But now what God was talking to me was in paying attention to that reaction that they had when God called them. Es que ellos entendieron quién era Jesús. And it's because they understood who Jesus was. Ellos supieron quién era Jesús. They knew who Jesus was. Y porque ellos entendieron quién Él era, And since they understood who he was, no dudaron ni un momento en seguirlo. they didn't doubt to follow him. Entonces me puse a pensar más. ¿Será que nosotros ahora no entendemos quién es Jesús? So I started thinking more. Could it be that nowadays we don't understand who Jesus is? ¿Será que por eso ahora nos cuesta más inmediatamente seguirlo? Could it be that that is the reason why it is now harder for us to follow him immediately? Y yo digo, yo fui una que para venir a los caminos de Dios no fue como que inmediatamente. And I say, I was one that to come to the path of God, I didn't come immediately. Para tener una relación sólida con Dios no fue tampoco inmediato. And it also wasn't immediate for me to have a solid relationship with God. Tuve que pasar por un proceso. I needed to go through a process. Y muchos de nosotros creo que hemos pasado por ese proceso. And I think many of us have gone through those processes. Y a veces esos son los momentos en los que a nosotros nos cuesta And those are the moments where it's hard for us. dejarnos procesar, It's hard for us to allow ourselves to be processed. dejarnos o dar la oportunidad a Dios a que lo podamos conocer It's hard to give the opportunity to God for us to get to know him y que Él nos pueda demostrar quién Él es. and for him to show us who he is. Porque sí, hoy en día podemos escuchar muchísimo más de la palabra de Dios. Because it is true that nowadays we can hear way more about the word of God. Tenemos mucho más acceso a la palabra. We have more access to the word. Tenemos muchísima más facilidad de ir a la iglesia, de leer la Biblia. It's easier for us to go to church or read the Bible. Sin embargo, a veces está más difícil. Yet sometimes it's even more difficult. Entonces, yo estaba pensando de que hay momentos en los que entre más fácil entre más facilidad tenemos, a veces como que somos más como confianzudos, ¿no? And I realize that even though we have more access, it's easier for us to seek God. We find ourselves trusting ourselves too much. Y muchas veces lo damos por garantizado, And many times we think that it is already guaranteed. de que creemos que el llamado o que Dios va a estar ahí siempre y va a llegar el momento en el que vamos a llegar y no importa porque como que nunca va a haber un fin. We think that God is always going to be there, and at a certain point we're going to get there because there's never going to be an end. Pero si creemos en la palabra completamente, ¿verdad? But if we're going to believe the word, we believe the word fully. Y sabemos que la palabra nos habla de que llegarán tiempos en los que ya no vamos a poder acceder. And we know that the word of God says that there will be times where we won't be able to access him. Van a llegar momentos en los que no vamos a poder predicar la palabra libremente. There will be a time where we won't be able to preach the word of God freely. En los que si teníamos la Biblia en el teléfono, quizás hasta bloqueada va a estar de los teléfonos porque no vamos a tener acceso quizás a la Biblia. Where even if we have the Bible in our phones, there may be a time, or there will be a time, where maybe it will be locked and we won't have access to it anymore. Que si hoy podemos caminar libremente con una Biblia y confesar que seguimos a Cristo, quizás van a llegar los tiempos en los que no vamos a poder hacer eso. That maybe if right now we can walk freely with a Bible in our hands and confess that we are followers of Jesus, maybe there will be a time where we're not able to do that freely. Entonces necesitamos
como despertar, ¿no? Therefore, we need to wake up Y aferrarnos a Él. and we need to hold on to him. Y poner atención, como dicen, no sé si ustedes han visto una caricatura que tiene un oído así bien grande, And we need to pay attention, just like those cartoons where somebody has a very big ear. que es como un ratoncito, pero con unas orejotas así grandísimas. Those cartoons where you see the rat, the mouse with big ears. Y tenemos que ser casi como que así para poder escucharlo And many times we need to be like that in order to be able to hear him. y como desconectarnos de todo, de toda la bulla y de todo el ruido a nuestro alrededor que nos trae el mundo And we need to disconnect ourselves from all the noise that this world brings. y escuchar lo que Él nos está diciendo, escuchar este llamado que nos está haciendo. And listen to the calling that God is making to us. Y yo creo que muchas veces nosotros no podemos atender ese llamado And there may be times where we cannot go after that calling, no porque no lo escuchamos, not because we didn't hear it, sino porque quizás a veces no nos sentimos listos, or maybe because we don't feel ready, porque no estamos dispuestos a dejar atrás lo que tenemos en nuestras vidas. or we're not ready and willing to let go of the things that we have in our lives. A mí me parece que una vez yo escuché a alguien que dijo, yo no puedo ir a la iglesia y seguir a Cristo, There was a time where I heard somebody say, I can't go to church and follow Jesus. porque eso significa que yo ya no puedo ir más a las discotecas, And this person said, because that means that if I do that, I can't go to the clubs anymore. o porque ya no puedo escuchar la música mundana esa que yo escuchaba por ahí. Or they say, if I do that, I can't listen to the worldly music that I used to listen O hay to. personas que he escuchado que dicen, ya no me voy a poder vestir de la misma manera. Or some people say, I won't be able to dress the same way as before. Entonces muchas veces todas estas cosas nos detienen And many times it is all of those things that hold us back de poder escuchar o atender el llamado que Dios nos está haciendo. and they hold us back from listening and obeying the calling that God is making to us. Ahora, Dios siempre que llama a alguien, Now, whenever God calls somebody, Él nos prepara para eso que Él nos ha llamado. He prepares us for that which He is calling us to. Así que cuando nosotros tenemos ese miedo de que no sabemos si vamos a poder cumplir la voluntad de Dios, So whenever we have that fear that we don't know if we will be able to do God's will, o que si tal vez no vamos a poder, no vamos a tener la capacidad de hacerlo o de la inteligencia de tal vez desarrollar un talento, un ministerio, or we're not sure if we're going to have the capacity or the intelligence to actually develop that calling, Él nos va a preparar para eso. He is going to prepare us for that. Él nos va a dar las herramientas para poder hacerlo. He will give us the tools to be able to do it. Y vamos a ver Mateo 10:1. Now let's go to the book of Matthew 10:1. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. Y Mateo 10 del 5 al 8. And verse 5 through 8. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. These 12 Jesus sent out with the following instructions. Do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Go rather to the lost sheep of Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. And as you go, proclaim this message. The kingdom of heaven has come near. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien sus enfermedades a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. Entonces, como podemos ver, Jesús no los mandó con manos vacías. And as we can see, Jesus didn't send us out with empty hands. Les estaba delegando hacer un trabajo.
He was delegating them a job, pero también les estaba dando la autoridad para poder hacerlo. but he was also giving them the authority to be able to carry that out. Entonces, si Jesús nos ha llamado a predicar la palabra So if Jesus has called us to preach the message, o nos ha llamado a sanar a los enfermos, or he has called us to heal the sick, y quizás tú te preguntarás, pero yo cómo voy a sanar a un enfermo, yo no puedo sanar a un enfermo. and you probably ask yourself, how am I going to be able to, heal the sick? I can't heal the sick. Y Dios nos da de acuerdo a lo que Él quiere hacer con nosotros, ¿verdad? But God will give us according to what he wants to do with us. Tú no sabes si tal vez tú puedes sanar el corazón de una persona con una simple sonrisa You don't know if you can heal the heart of somebody with a smile, o diciéndole, ¿sabes qué? Jesús te ama. or telling them, you know what, Jesus loves you, O diciéndole, ¿sabes qué? Hay esperanza. or telling them, you know what, there is hope. Hay uno que te ama, se llama Cristo. There is one that loves you, and his name is Jesus. Y eso puede parecer algo muy simple, muy sencillo, And it could look something so simple, pero Dios a veces se glorifica en la simpleza. but many times God glorifies himself in simple things. Entonces, nosotros muchas veces ponemos a Dios como que en una cajita muy chiquita, And many times we put God in a small box, en los que creemos que Él solamente puede actuar de esta manera porque tal vez así yo lo creo. where we think God can only act this way because that's how I believe it. O es que a mí Dios me ha llamado para ser un evangelista, pero es que yo no le hablo a nadie. Or maybe you say, God called me to be an evangelist, but I don't talk to anybody. Pero si Dios te dice, te estoy llamando para esto, But if God is telling you, I am calling you for this, lo único que tenemos que hacer es creerlo all you need is believe it. y decir, yo no sé cómo, And say, I don't know how, pero si tú dices, yo lo voy a hacer. but if you said so, I'm going to do it. Y si tal vez tú eres lo digo por experiencia, And I'm going to say this because tal vez tú eres la persona más penosa, maybe you're the most shyest person. pero si Dios te dice, sabes que tú vas a predicarle a multitudes, But if God tells you you're going to preach to multitudes, Él lo va a hacer. he's going to do it. Yo jamás me imaginé que yo, o sea, por voluntad de decir que yo iba a estar hablándole a muchas personas, predicando, nada de eso, I never imagined that I was going to be willingly preaching to people porque yo era muy penosa. because I was very shy. Y todavía ustedes me ven que yo como que me miro cómoda y todo eso, pero yo por dentro tengo muchos nervios. And you may look at me and I look all calm, but deep inside I'm still nervous. Pero he aprendido, ¿verdad? Que el Señor va trabajando con nosotros But I've learned that God is working with us. y si nosotros le permitimos a Él que lo haga, And if we allow him to do it, Él lo va a hacer. he's going to do it. Y para eso obviamente que nos va a exponer a estas situaciones And that means that he's going to expose us to those situations para que nos vayamos sintiendo cómodos y vayamos aprendiendo. so we can start feeling comfortable and we can start learning. Yo me acuerdo que la primera vez que a mí me tocó traer una enseñanza, bueno, en el grupo de vida, dar una enseñanza en el grupo de vida, I remember my first time when I needed to bring a message in the life group. yo sentía como que no sabía ni qué era lo que iba a decir. I remember feeling, I don't know what I am going to say. Y si hablamos de la primera vez que me tocó subir al altar para predicar, And the first time that I needed to get up here to preach, bueno, más para cantar que para predicar, yo sentía que me temblaba absolutamente todo. well, I was more shy when I had to get up here to sing. I felt like everything was shaking. Pero el Señor va perfeccionándose en nosotros. But God begins to perfect himself in us. Entonces, para aquellos que tal vez sienten miedo de decir, "Ay, yo tengo este llamado, pero es que no, yo no me veo haciendo eso", And maybe for the people that say, I have a calling, but I don't see myself doing that. solamente pregúntate si le estás dando la oportunidad a Dios de que haga la obra. Just ask yourself this. Are you allowing God to do his work in you? Y si todavía no le estás dando la oportunidad a Dios porque tienes miedo, And if you're still not giving God the opportunity because you're scared, déjame decirte que miedo, nervios siempre van a estar ahí. I'm going to tell you something. You're always going to be nervous and you're always going to be scared. Sin embargo, Dios es un Dios de valientes. But God is a God of the brave.
Y como Él es un Dios de valientes, Él nos da la valentía para que podamos hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. And since He is the God of the brave, He's going to give you that bravery to do the things that you are being called to do. Ahora, ¿estamos dispuestos nosotros a sacrificar? Now, the question is, are we willing to sacrifice? Porque todo lo que nosotros vayamos a hacer requiere un sacrificio. Because everything that we're going to go out there and do requires a sacrifice. Cualquier llamado, cualquier ministerio, cualquier cosa que Dios nos mande a hacer requiere un sacrificio. Whatever calling, whatever ministry, whatever God calls you to do is going to require a sacrifice. Para algunos quizás sacrificios más grandes que para otros. And for some, maybe the sacrifice is bigger than others. Pero al final del día necesitamos simplemente tomar la decisión y estar dispuestos a hacer ese sacrificio. But at the end of the day, we need to make the decision and be willing to do the sacrifice. Y mire lo que nos dice la palabra en Mateo 10, 37 y 39. Now let's read chapter 10, verse 37 of Matthew. Bueno, lo voy a leer aquí. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferre a su vida la perderá y el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Verse 37 says, anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for my sake will find it. Y a veces ese versículo como que nos puede pegar así como que, And that verse can come very heavy, qué duro, ¿no? and it hits us hard. Imagínate que diga, bueno, los que somos papás, ¿verdad? Imagine for the people that are parents. Que nos dice, si tú no dejas a tus hijos, no eres digno de mí. Imagine, God tells you, if you're not willing to leave your children, Amas you're a not tu- worthy of me. Amas a tu familia, pero si no puedes dejar a tu familia, no eres digno de él. Where he tells you, you love your family, but if you're not willing to leave your family, you're not worthy of me. Qué difícil es escuchar y entender eso. It's hard to hear that and understand it. Y no es que literalmente Dios nos está diciendo, ¿verdad? Denle la espalda, ya nunca más lo vas a ver a sus familiares. And it doesn't mean that you're literally giving your back to your family, Pero más bien lo que debemos entender de este mensaje but what we need to understand from this message es que tenemos que tomar nuestra cruz. is that we need to take up our cross, Es que tenemos que estar dispuestos a hacer el sacrificio. is that we need to be willing to make the sacrifice. Si tal vez tu familia te dice, no, es que tú eres un loco, te están lavando el cerebro, es que tú no vas a hacer nada, es que tú nunca vas a cambiar. Maybe your family is telling you you're crazy and they're brainwashing you because you're never going to change. El seguir a Dios y dejar tu familia lo que significa es, no importa lo que te está diciendo tu familia para detenerte, tú vas a seguir a Dios. What it means when it says that you will leave your family for Christ, it means that it doesn't matter what your family tells you that tries to stop you from serving God, you're always going to continue to serve God. Porque muchas veces, ¿verdad? Especialmente el tema de la familia, a nosotros nos toca bastante duro en el corazón. Whenever it comes to family, it hits us hard in our hearts. Porque si nuestros familiares no creen en nosotros, Because if our family members don't believe in us, entonces a nosotros nos cuesta creer en nosotros. then it becomes harder for us to believe in ourselves. O se nos hace muy difícil porque es como, ay, es que no quiero ir a la iglesia porque es que no quiero que mi esposo se enoje conmigo. Or we say it's hard, I don't want to go to church because I don't want my husband to get upset with Ay, me. es que yo no quiero que mis hijos me vayan a decir, ay, mamá, es que usted está loca, usted solo cree en Dios. Where we think, I don't want my children to say, Mom, you're crazy because you just believe in God. Y entonces muchas veces esas cosas nos detienen. Many times those things hold you back. Pero Dios lo que quiere es que nosotros hagamos a un lado lo que nos esté deteniendo But what God wants us is to set aside whatever is holding us back, y que sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, and regardless of what is happening around us, que nosotros todavía podamos seguirlo
y amarlo a Él. He wants us to be able to still follow him and still love him. Porque una de las cosas que yo he visto, yo creo que muchos aquí somos testimonio de eso, Because one of the things that I've seen, and I think a lot of us can witness this, es que cuando tú pones a Dios primero, is that whenever you place God as number one, todo va fluyendo eventualmente. everything is going to flow into its place. Eventualmente tu familia comienza a entregarse a Dios. Eventually, your family starts coming to Christ. Quizás ni siquiera vengan por tu misma palabra o porque tú los estás invitando, And maybe they don't come because you're the one inviting them, pero quizás Dios en algún momento va a utilizar a otra persona para llevarlos a Él. but maybe God uses at a certain time somebody else to bring them to his path. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en la obra del Señor, Él se encarga de cuidar de nosotros y de los nuestros y de lo que nosotros anhelamos para ellos. So whenever we are taking care of the things that God wants us to take care of, he's going to take care of the things that we desire. Entonces, si nosotros podemos solamente enfocarnos en Dios So if only we can just focus in God y decirle, Señor, yo no sé cómo hacerlo, no puedo hacerlo, and we say, God, I don't know how to do it. pero si tú me ayudas a hacerlo, yo lo voy a hacer. And you tell him, but if you were to help me, I would do it. Y Dios todo lo que necesita es eso, nuestra voluntad. And that's all God is asking for you to be willing to do it. Una vez que nosotros le entregamos a Dios la voluntad y las riendas de hacer lo que Él desea hacer con nosotros, Once we show God that we're willing and we give him control to do whatever he wants to do with us, Él se va a manifestar. he's going to start manifesting himself. Y vamos a comenzar a ver aún más cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. And we're going to start seeing even more how God is working in our lives. Y quizás tú antes no te atrevías a hablarle a una persona de la palabra de Dios, And maybe before you weren't able to speak to somebody about God. pero de repente tú vas a ver que le comienzas a hablar a una persona But all of a sudden you're going to see yourself talking to people. y se te van a venir hasta los versículos así completitos. And the verses are just going to start flowing. Y uno dice a veces, ay, ¿de dónde salió si yo ni me acordaba? And people say, I don't even know where that came from. I didn't think I remembered. Porque ahí es donde Dios dice, es mi gloria, es mi poder el que hace todo posible. Because that is where God says, it is my glory and my power that makes it all possible. Así que no nos preocupemos por cómo vamos a poder hacer las cosas. So let's not worry how we're going to do things. Más bien preocupémonos en que estemos haciendo la voluntad de Dios. Let's focus in if we are actually doing God's will. No nos preocupemos en que si la gente va a creer o no va a creer en nosotros. Let's not worry if people will believe us or not. Si vamos a ser bien recibidos o no vamos a ser bien recibidos. If we're going to be welcomed or not. Porque en muchas ocasiones no vamos a ser bien recibidos. Because in many occasions we won't be welcomed. En muchas ocasiones no nos van a querer. In many occasions they're not going to like us. Tal vez vamos a escuchar que dicen, ay, es que ahí viene el cristianito, ahí viene la cristianita. And you're going to probably hear that where they say, look, the Christian person's coming. Y nadie quiere, a veces, como quien dice, relacionarse, ¿verdad? Hasta la familia a veces. And many times not even family want to get close to you. A mí me da risa porque a veces que me he reunido con familiares It caused me laughter that sometimes I get together with my family y yo aprecio muchísimo el respeto, ¿verdad? and I value respect, Pero a veces como que se sienten así, ay, es que porque ella es cristiana, ay, es que no podemos hacer nada. and sometimes they feel that because you're Christian they can't do anything. Y me da risa porque a veces estoy hablando con mi hermanito, bueno, aunque es más grande que yo, pero con mi hermanito. And it makes me laugh. Sometimes I'm talking to my Y a brother veces se le sale una mala palabra and maybe a bad word comes out of his mouth y me dice, ay, I'm sorry, discúlpame. and he just apologizes to me. Pero yo digo, bueno, eso es bueno, And I say that's good porque quiere decir que nuestro testimonio les habla a las personas, ¿verdad? because it means that our testimony is speaking to people. Pero en algunas ocasiones también le hacen a uno como quien dice el feíto, así que porque uno es cristiano, ay, no la invito porque es que nos va a arruinar la fiesta. And many times you are that person that is left behind where they say since you're a Christian you're gonna mess up our party. Y la verdad es que no todo va a ser color de rosas. And not everything is gonna be all pretty. No todo va a ser así
se lo vamos a pintar muy bonito. Not everything is going to look super beautiful. No es como que nunca vamos a pasar por dificultades It doesn't mean that we're not going to go through difficulties. o porque estoy siguiendo el llamado de Dios, yo no voy a tener ningún problema. It doesn't mean that just because you're following God's calling, you're not going to have any more problems. No, les estaría mintiendo si les dijera que ya uno no tiene problemas cuando uno está haciendo la voluntad de Dios. I would be lying to you if I were to tell you that you won't have any more problems if you do God's will. Porque la realidad es que muchas veces uno hasta tiene más problemas. Because the reality is that many times we actually have more problems. Porque una de las cosas que yo he notado y aprendido, ¿no? One of the things that I've noticed, Y creo que lo he escuchado también, cuando el enemigo te tiene en sus manos ahí donde él quiere, I've heard that whenever the enemy has you where he wants to have you, a él no le importa. Él te deja tranquilo y está bien ahí. he doesn't Ningún care. problema. He's going to leave you alone with no problems. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos las pilas y nos ponemos a hacer la voluntad de Dios y comenzamos a seguir el llamado de Dios, But now, whenever we start actually following God's calling, ahí es cuando Él dice, no lo puedo dejar. Vamos a ponerle problemas para que se pare. that is when the enemy begins to say, I can't allow that. So let's start putting problems so that person can stop. Vamos a ponerle esta enfermedad para que ya no siga. Let's make them sick so they don't continue. Vamos a mandar a esta persona que lo lastime para que ya no siga más. Or let's send this person to hurt them so, this person can give up. Y así, ¿no? Te comienza a tirar más problemas para que tú no sigas haciendo la voluntad de Dios. And that's when you start getting more problems, and he does that so you don't do God's will. Así que si pasamos por tribulaciones, So if we go through tribulations por hacer la voluntad de Dios, because we're doing God's will, mejor nos alegramos instead let's rejoice y seguimos porque sabemos que estamos yendo, como quien dice, en buen camino. we're going to continue because we know we're going on the right path. Así que no nos preocupemos, vamos a seguir adelante y que podamos juntos, que todos podamos poder seguir el llamado de Dios. So let's not worry. Let's keep moving forward together, following God's calling. Y sintámonos orgullosos de ser llamados por Él. And let us feel proud that we're being called by Him. Porque como dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Because just like the Word of God says, many are called, but few are chosen. Así que lo más importante que tenemos que recordar es que si Él nos llamó, Él nos va a preparar. So the most important thing that we need to remember is that if He is calling us, He is going to prepare us. Y Él va a estar con nosotros. And He's going to be there with us. Amén. Los voy a invitar ahí donde están a que se pongan de pie I'm going to ask you to stand up para que podamos orar. so we can do a prayer. Y que sea el Señor, quizás si tal vez no tienes la claridad de qué es lo que el Señor te está llamando a hacer, que le pidas al Señor que te hable y que te deje saber qué es lo que tú debes hacer, qué es lo que Él quiere hacer en tu vida. Y si tal vez tú no lo escuchas aún o no lo entiendes aún, solamente pídele al Señor que te dé las fuerzas para seguir caminando. Que aquello que necesitas tal vez dejar, que Dios te dé las fuerzas para dejarlo. Que aquello que quizás necesitas sacrificar, que Él te dé las fuerzas para hacerlo. Padre amado, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por tu misericordia, Señor amado.